Hoy hablamos de infraestructura. Lo primero que tenemos que conocer todos en Costa Rica es que tenemos una de las redes viales más densas del mundo. Costa Rica se ubica en el puesto número 29 de todo el mundo y en el puesto número 5 de América Latina gracias a esa densidad que tiene. ¿Cómo se mide la densidad? La densidad se mide dividiendo en los kilómetros de carreteras entre los kilómetros de área que tenemos. Y en Costa Rica más o menos esa división da como casi 1. Nosotros tenemos más densidad inclusive que Estados Unidos, que Argentina, que Colombia, que México, digamos, con respecto a América Latina. Ahora, ¿cuántos kilómetros realmente tenemos? Tenemos 44.000 kilómetros de carreteras. En un país como el nuestro, eso es bastante. Y obviamente eso nos obliga a tener a tener muchos recursos para poder hacerle frente a todos esos 44.000 kilómetros. Obviamente esos 44.000 kilómetros no están todos pavimentados. Más o menos unos 12.000 kilómetros son los que tienen algún tipo de pavimento y los otros 32.000 son la mayoría carreteras de lastre o caminos en tierra en su minoría. Lo ideal sería que lográramos tener los recursos suficientes para poder hacerle frente a esos 32.000 kilómetros y levantarlos hacia un pavimento. Sin embargo, no creemos posible y luego donde más nos deberíamos enfocar es a que donde hayan centros de población, sí todas las carreteras y todas las calles que crucen ahí deberían estar pavimentadas para que las poblaciones no sufrieran con el polvo ni tuvieran afectaciones de salud debido a eso. Una cosa que es importante que tengamos claro es que la red vial es un patrimonio nuestro. La red vial no le pertenece ni al gobierno ni a las municipalidades, nos pertenece a todos. Si pudiéramos sacar una relación, más o menos nos daría que 9 metros lineales de carretera, cada costarricense sería dueño de esos 9 metros lineales. O sea, vean que es un patrimonio bastante denso. Ahora, ¿por qué es importante la infraestructura vial? Porque la infraestructura vial se refiere a comunicación. La forma de comunicarse las ciudades es por medio de las carreteras. También se refiere a movilización. La forma de movilizarse las personas es por medio de las carreteras. Y también tiene que ver con el desarrollo de un país. Donde se hace una carretera siempre se empiezan a desarrollar negocios y se empiezan a desarrollar centros de producción, y donde hay centros de producción también empiezan a haber desarrollos urbanos y toda una serie de situaciones que hacen que la economía empiece a activarse. Ahora bien, nosotros nos hemos preocupado mucho por tener acceso a casi todo lugar de Costa Rica y eso nos ha favorecido inclusive para el turismo. Aquí un turista llega y sencillamente le es muy fácil poder llegar a una montaña y después irse y va a una playa porque todo es muy cerca y todo tiene acceso. Eso nos favorece muchísimo y eso nosotros lo deberíamos cuidar. Otra situación, digamos, que es muy importante con la infraestructura vial es que para nosotros los costarricenses nos ubica, o sea, nos da competitividad. Por ejemplo, hemos oído hablar de la zona franca de Coyol, que se ha ubicado como una de las mejores, está catalogada como una de las mejores, y es también gracias a esa infraestructura vial que le llega. Hay un factor muy importante que nosotros no le damos mucha importancia, y es que nos hemos preocupado por construir todas esas carreteras y todos esos caminos, pero no nos hemos preocupado por mantenerlos. Y los recursos con los que contamos ya no nos alcanzan. Los estudios a nivel internacional indican que deberíamos dedicar al menos cerca de un 2% del Producto Interno Bruto a mantenimiento, pero lo que la ley determina, que es una parte del impuesto a los combustibles y una parte del impuesto a la propiedad de vehículos, ni siquiera llega al 1% del Producto Interno Bruto. Y es más, Hacienda tiene la potestad de que si el gobierno necesita más plata, puede disminuir ese giro de esos dineros hacia la conservación vial. En este momento, nosotros estamos muy por debajo del 1% y las carreteras pueden empezar a sufrir un deterioro muy grande. Nuestros puentes necesitan mantenimiento.
con el agravante de que si no lo logramos, sencillamente vamos a perder competitividad y nos vamos a ir en contra del desarrollo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque es nuestro patrimonio, lo insisto, es exigirle a las personas, a las autoridades que nos gobiernan, que la infraestructura vial y su mantenimiento se vuelva una prioridad. Exigirle a las autoridades o a las instituciones que manejan los recursos para mantenimiento que sean lo más eficientes y lo más eficaces posibles. Tenemos que buscar otras alternativas de financiamiento para mantenimiento. Ya el país, inclusive para nuevos proyectos, no tiene capacidad de endeudamiento. Si necesitamos mejorar, porque en los últimos años hemos invertido bastante en infraestructura, o sea, hemos invertido la Interamericana Norte, estamos terminando la carretera Circunvalación, algunos puentes se han hecho, el que está por el Saprissa, la carretera de Cartago también se ha intervenido, se han intervenido también carreteras a nivel de playas y demás, pero ya nosotros ya no tenemos más capacidad. Todo eso se hace con deuda pública y ya no tenemos más capacidad. Entonces tenemos que empezar a ser creativos, tanto para nuevos proyectos, que eso es más sencillo, como para mantenimiento. Voy a hacerle algunas preguntas aquí a don Olman para ver en qué podemos también sus ideas. Por ejemplo, ¿qué cree usted que se puede hacer en la parte para poder apoyar el mantenimiento, tal vez en la parte de tramitología, las contrataciones y esas cosas? ¿Cómo podría mejorarse? Sí, bueno, definitivamente el tema del mantenimiento es un tema fundamental en este momento en nuestro país, en atención a lo que dijiste anteriormente, tenemos una red densa, ya la necesidad de ampliar dicha red es realmente poca, se van generando ciertos eslabones adicionales, pero la prioridad debe ser el mantenimiento de la red y la posibilidad de ampliación donde corresponden atención a los crecimientos vehiculares que la misma sociedad va generando. Desde ese punto de vista, cuando se fundó el CONAVI hace 20 años aproximadamente, el objetivo claro establecido en la ley era el mantenimiento. Y la posibilidad de construcción nueva era una excepción que se incluyó incluso en el último momento de aprobación de la ley. Desgraciadamente, los porcentajes no han sido así y el mantenimiento, aunque siempre ha mantenido una prioridad, pero ha visto disminuido mucho los recursos que originalmente estaban pensados que fueran directamente hacia eso. Se necesita recuperar el concepto del mantenimiento y además se necesita diversificar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque las famosas aproximadamente 30 y pico de regiones que tiene el CONAVI asignados para mantenimiento, lo que han generado es que muchas empresas entonces necesitan de una capacidad instalada determinada para poder asumir la capacidad de atender esas regiones. Y en realidad se podrían tener más regiones más pequeñas que más bien posibiliten la implementación de empresas locales que se hagan cargo de todo lo que es el mantenimiento básico. Sí. Estamos hablando de la limpieza de las cunetas, del chapeo de las carreteras, de lo que es el bacheo básico y generando más empleo, más capacidad local y sin necesidad de que las empresas tengan tanta capacidad instalada. Y dejando pues las carreteras principales obviamente ya para empresas que tengan una capacidad mayor. Desde ese punto de vista, si tuviéramos una ampliación muchísimo más grande del mantenimiento, podríamos localizar más segmentadamente a lo largo y ancho del país y podríamos tener una acción muchísimo más efectiva, sobre todo entendiendo que este es un país donde llueve mucho, el agua es el principal enemigo de las carreteras, el agua es la situación que va a generar siempre un deterioro en las carreteras y aquí tenemos todos los años aproximadamente 8 meses de lluvia bastante intensa y reiteradamente se van a estar afectando las carreteras. Entonces el mantenimiento es de fundamental importancia y pensamos que se necesita toda una política de una mayor diversificación regional, un mayor desarrollo de empresas locales y eso va a generar una atención más rápida y más prioritaria sobre todas las diferentes vías que tenemos en el país. Y con respecto a la tramitología, digamos, todo lo que son tramitología de facturas y cuestiones de esas que han generado tantos problemas recientemente, ¿qué podrías en general, en el sector de la construcción ha habido un avance muy importante a nivel tramitológico. Todos recordamos que hace algunos años hablábamos desesperados de lo que era la tramitomanía, pero el desarrollo de las plataformas electrónicas de trámite a nivel país, ¿verdad? Ha evolucionado y ha generado ahora una tramitología muchísimo más rápida, más certera,
que incluye todo lo que son desde viviendas, edificios, etcétera, pero también todo lo que es el trámite de proyectos de carretera, proyectos viales, y ni se diga pues todo lo que es el registro de los contratos de mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Pero esa tramitología no se debe ver únicamente a nivel de lo que es propiamente el trámite de un permiso de construcción o de la posibilidad de construir una carretera, sino también de todo el proceso administrativo interno institucional. Hemos visto recientemente por algunos de los problemas que se han planteado con el caso Cochinilla, que si a lo interno del CONAVI se tuviera un proceso tramitológico electrónico mucho más eficiente de lo que es el trámite de facturas, por ejemplo, de todo lo que son los procesos administrativos internos, muchos de los problemas que se han planteado ni siquiera se hubieran dado. ¿Por qué? Porque el proceso electrónico va a generar mucha más trazabilidad, mucho más velocidad, más eficiencia, más control, y entonces las posibilidades de poder adelantar o no el trámite de una factura y todo eso se ve disminuido, y se da un proceso muchísimo más transparente que ha funcionado muy bien. Tenemos entendido de que en el CONAVI, por ejemplo, a pesar de que la facturación es electrónica porque ya está establecida en el país, se imprime la factura y empieza un trámite que es en físico, ¿verdad? O sea, bueno, ese tipo de cosas, si tuviéramos un proceso bien establecido de manera tramitológica, mucho más moderno, que ya se va desarrollando en muchas de las instituciones del Estado, tendríamos entonces una posibilidad de tener procesos muchísimo más eficientes y más eficaces. Sí, en realidad en el sector público, sobre todo en la parte de infraestructura, hace falta bastante en esa cosa de la digitalización y de transparencia, digamos, de todos los procesos. Yo creo que eso ayudaría mucho. Laura, vamos a irnos por alternativas para financiamiento de proyectos y de mantenimiento de obras. ¿Necesitamos algún marco legal diferente de lo que tenemos para poder lograr asociaciones público-privadas que nos ayuden en mantenimiento y en la construcción de nuevos proyectos o ampliaciones? En realidad no. La mal llamada Ley General de Concesión de Obra Pública es una ley marco, es una ley de alianzas público-privadas que abarca todo el esquema. O sea, usted puede hacer diseño, puede hacer construcción, puede hacer financiamiento, puede hacer una combinación de esos, o puede hacer mantenimiento únicamente. Usted diseña el proyecto para la necesidad que hay en el momento. Entonces, un marco distinto no se ocupa. ¿Se puede mejorar? Pues sí, hay dos cosas que hay que mejorar. Claramente hay que mejorar lo de la responsabilidad solidaria, que eso en este país existe y que a nivel de cartel se ataca, pero es un problema de confianza porque no hay nada más temeroso que la inversión privada. Y el otro problema pues es tener un consejo de concesiones que necesita ser modernizado, necesita ser mejor remunerado y necesita contar con personas que se les haya capacitado para esto, ¿verdad? Entonces, se requiere básicamente hacer un esfuerzo en ese sentido, pero el marco jurídico da para hacer mantenimiento y para hacer nuevos proyectos. Las alianzas público-privadas tienen una gran ventaja. Son para los proyectos que son financiables. Al ser para proyectos que son financiables, eso libera muchos recursos. ¿Por qué? Porque los proyectos que tragan más recursos públicos son los que tienen alto tránsito. Entonces, al tener alto tránsito, los proyectos son los que demandan más recursos públicos. Si usted saca eso de la cartera pública, eso libera fondos para los que no son financiables. Entonces yo creo que el marco jurídico actual es adecuado. ¿Consideras que en el país hay ambiente suficiente para desarrollar asociaciones público-privadas? Yo creo que sí. Ha habido un mal concepto en el sentido de que la gente piensa que libre tránsito significa gratis, y no, en realidad no significa gratis. Libre tránsito puede ser pagando la carretera, ¿verdad? Inclusive la carretera, por ejemplo, a Guanacaste, la ley que hace de préstamo estableció la posibilidad de poner un peaje que lo puede poner el gobierno y luego se puede licitar en un reciclaje de activos, la ampliación de la Ruta 27. Yo creo que la Ruta 27 es el mejor ejemplo, en el sentido que la gente, a pesar de que hay gente que se queja, igual todo el mundo la usa, todo el mundo paga el peaje y ha tenido un tránsito mucho más alto. ¿Por qué? Porque es la carretera por la cual uno llega más rápido a su destino. Entonces yo sí creo que las alianzas público-privadas pueden ser la llave para solucionar la infraestructura tanto a nivel de mantenimiento
como a nivel de desarrollo de nuevos proyectos. Y en nuevos proyectos estamos hablando que hay muchos, no solo está la Ruta Cartago, que es una iniciativa privada, la Ruta 32, también está Tablilla, se puede meter todo lo que es de Peñas Blancas hasta San José, puede estar toda la Costanera Sur, son proyectos que tienen tanto tránsito que son autofinanciables. Si uno quiere, sin embargo, que la tarifa no se impacte, el gobierno puede hacer un aporte porque la ley se lo permite, pero son esquemas que lo que permiten es liberar los recursos que estos proyectos tan grandes requieren para mantenimiento y que hoy no se tienen, y se pueden con eso simplemente hacer la inversión para mantenimiento que se requieren. Lo importante sería, sin embargo, que no se tarde en hacerlo, porque el problema es que entre menos mantenimiento se haga hoy, más va a costar la puesta a cero de esos proyectos y más caro van a ser para el usuario. En realidad, Laura nos está abriendo un panorama que nosotros debemos pensar. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, la infraestructura vial es uno de nuestros patrimonios y es un patrimonio que nos ha costado mucho y debemos cuidarlo porque significa progreso, ya lo vimos. Entonces, debemos exigirle a nuestras autoridades esa creatividad para lograr ese tipo de financiamiento y que las obras puedan desarrollarse. Si no tenemos capacidad de endeudamiento, bueno, pues existen también asociaciones público-privadas. Olman, querías decir algo al respecto, ¿verdad? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Laura ahora. Definitivamente las alianzas público-privadas es la opción que como país tenemos hacia futuro para poder desarrollar infraestructura pública, pero hay que ser claros que hay una necesidad absoluta de generar procesos de capacitación a lo interno de las instituciones del país. Se necesita información y se necesita formación en el tema de alianzas público-privadas. Se habla mucho a nivel de discurso, sobre todo a nivel político, de las autoridades superiores, pero realmente se ha generado muy poca capacidad institucional para poder implementar las diferentes figuras. Incluso todo el mundo genera la alianza público-privada casi como que si fuera únicamente la concesión, y hay muchas figuras de alianza público-privadas que se pueden utilizar dependiendo de las necesidades de cada institución particular. Entonces sí es importante que hay que pasar por un proceso de formación, sobre todo que digamos, le quite el miedo al funcionario institucional de incursionar en toda esta nueva temática, de poder aprovechar cómo se maneja una alianza pública-privada, cómo se distribuyen los riesgos, cómo se genera toda la estructuración financiera de un proyecto, que son todas cosas muy importantes y que el funcionario institucional tiene que tener capacidad para poder así entonces generar proyectos de alianzas público-privadas y poder posibilitar un trabajo colaborativo y funcional con las diferentes empresas que son de muy diversa índole privadas, que puedan venir y aportar, poniendo el Estado algunas cosas, normalmente los terrenos para el desarrollo de las alianzas y a partir de la inversión privada pues se puedan generar los esquemas de estructuración financiera para que los proyectos sean viables, se puedan ser eficientes y efectivos. Pero entonces sí es muy importante ir en esa línea, y esa línea necesita necesariamente el desarrollo de una capacidad institucional a nivel de las instituciones del Estado, principalmente de los ministerios y las instituciones autónomas. También necesitamos que se quite la satanización que tiene la asociación público-privada, o sea, la mayoría de las personas consideran que eso probablemente le va a salir siempre más caro al país y no es cierto. O sea, es un costo de oportunidad. Si queremos mejorar en infraestructura, si queremos tener una infraestructura excelente, esa es una de las mejores opciones que tenemos. No es la única, pero sería la única. Las alianzas, yo quiero agregar un punto sobre las alianzas público-privadas que vale la pena hacer conciencia. Las alianzas público-privadas que estén bien llevadas pueden llevar desarrollo, porque si ustedes piensan en la ruta que se había concesionado a San Ramón, ¿verdad? La ruta 1, estamos hablando que esa concesión estaba lista para comenzar hace 8 años, ¿verdad? El gobierno en ese momento decide no continuar con el proyecto por la presión social y actualmente esa carretera que se dijo que se iba a hacer a través de un fideicomiso no se ha podido desarrollar en 8 años y va a ser un problema porque el costo se ha incrementado mucho más por ese retraso que ha sufrido la concesión de obra pública. Pero no solo por eso, sino por la incertidumbre que hay, porque en un fideicomiso el riesgo no se traslada al privado que la va a operar, se mantiene en el Estado. Entonces, si esa carretera presentara un problema, y además hoy los problemas de mantenimiento que tiene esa carretera son muy grandes comparados con lo que existían hace 8 años,
Eso implica que esa carretera difícilmente se va a poder desarrollar a través del fideicomiso, porque ¿quién va a poner la plata cuando el riesgo es un riesgo estatal de un país que tampoco tiene recursos para pagar? Realmente yo creo que ese es el mejor ejemplo de que las cosas se tienen que hacer por concesión de obra pública. Y si uno lo compara con el proyecto de la TCM, que se hizo una inversión de 900 millones de dólares ya, uno lo que dice es, claro, si eso lo hubiera tratado de hacer el Estado, que no tiene recursos, no se hubiera hecho. Entonces, las alianzas público-privadas realmente son la única llave que tiene el país hoy para desarrollar infraestructura. Y no estamos hablando solo de carreteras, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de trenes, estamos hablando de carreteras y puertos en general, porque el puerto del Pacífico hay que hacer inversión también, ¿verdad? Tal vez podríamos aprovechar ahí ese contexto para desarrollar una idea fundamental de esta campaña política. Así como en muchas otras campañas anteriores hubo temas que mandaron los ejes de la campaña. Hace 30 años fue vivienda, después fue seguridad, hace 4 años fue salud. Ahora es de fundamental importancia el tema de la infraestructura. Necesariamente mucho de todo el desarrollo de la campaña política tendrá que ver con que lo que nos ofrezcan los diferentes candidatos sobre infraestructura, sobre reactivación económica. Ese es un tema fundamental de esta campaña y todos los ciudadanos deberíamos interesarnos en eso y exigirle a quienes están aspirando a la presidencia de la República que nos digan claramente qué es lo que piensan hacer en ese tema, porque todo el desarrollo socioeconómico del país hacia futuro depende de lo que se haga en infraestructura en los próximos años.